Fernando Callejas, asambleísta de la provincia de Tungurahua, presidente de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Este asambleísta está terminando este periodo legislativo. Hay quien ve menos antes que más en el desarrollo de estos 4 años de gestión legislativa. Vea que esta última parte del periodo parlamentario se ha tenido que enviar de vacaciones forzosas a buena parte del personal. En lo último que se está haciendo, ¿qué es lo que resalta usted, asambleísta Fernando Callejas? Muy buenos días. Muy buenos días, Edgar. Muchas gracias la gentileza de esta entrevista. A Carolina también un saludo cordial. A todos quienes miran este prestigioso programa, un abrazo cariñoso y mi solidaridad contigo, Edgar. Sé que tuviste algún inconveniente, algún problema familiar, así que te entrego mi abrazo solidario, Edgar. Gracias, asambleísta, muy gentil. En todo caso, respondiendo tu pregunta, Edgar, bueno, pues tenemos un último mes, ya estamos, yo diría que a un mes de terminar nuestras labores y hemos de esperar que en este mes se puedan aprobar las leyes que debamos aprobar. No es que porque ya estamos de salida vamos a precipitar o a precipitarnos en aprobar leyes que no sean correctamente debatidas. No es que vamos a entrar en un vorágine de fiscalizaciones. En todo caso, hagamos nuestro trabajo como siempre se debió haber hecho en estos últimos años, de manera seria y responsable. Ahora mismo, de acuerdo a la noticia que daba Carolina, se está tratando una ley muy importante, pero estas noticias muchas veces no se conocen, Edgar. Más se conocen los escándalos de ciertos asambleístas que han incurrido en prácticas reñidas con la moral, con la ley, etcétera. Pero esta ley que sanciona y de alguna manera precautela los intereses de especialmente mujeres, pero de todo ciudadano, por este acoso sexual cibernético, que es un delito nuevo y que no se conoce, pero que es una realidad. Muchas personas, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, son llevadas inclusive al extremo del suicidio porque son acosadas a través de difusión de fotos íntimas, etcétera, en redes sociales. Esto se trató el día de ayer en primer debate. Esto no se aprobará, pues seguramente en estos últimos 30 días, pero ya quedará seguramente el primer debate terminado para que sea la próxima asamblea la que retome este tema y obviamente apruebe esta ley. Otra cosa que esto sí debemos aprobar, porque además es una ley con el carácter de urgencia económica que mandó el Ejecutivo, la ley para brindar nuevamente autonomía al Banco Central y a través de esta autonomía del Banco Central defender la dolarización y evitar que gobiernos populistas metan mano nuevamente en la Reserva Monetaria Internacional y debiliten nuestra economía. Ahora, asambleísta Callejas, hay esa necesidad, hay esa prioridad. De hecho, la Asamblea, la Comisión de Régimen Económico, ha escuchado a las autoridades económicas, ayer escuchó a una serie de analistas, pero entre la necesidad y la realización puede que haya una distancia. Y digo por los votos, ¿no? Porque las reformas constitucionales, las enmiendas constitucionales también eran urgentes, también eran de importancia absoluta y fueron negadas, ¿no es cierto?, en una extraña colusión entre el correísmo y Alianza País, en lo que muchos observadores estiman una reunificación de la Alianza País, de ese ampuloso enorme que rigió durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, no se puede dar lo mismo nuevamente, esa colusión no se puede dar a la hora de aprobar la ley de defensa de la dolarización. Mira, Edgar, realmente fue penoso lo que sucedió en la Asamblea Nacional respecto al tema de las reformas parciales que habían sido presentadas por un colectivo ciudadano que cumplió además todas las formalidades de ley, que tuvo el respaldo de alrededor de 300,000 firmas. De esas 300,000 firmas de ciudadanos que apoyaban esta iniciativa, fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral alrededor de 170,000. En una primera instancia, como el Consejo Nacional Electoral muchas veces está para convertirse en una barrera para la iniciativa ciudadana, no se aprobó, pero bueno, llegó a la Asamblea y yo sí digo de manera incomprensible, se coaligaron nuevamente, tú llamas en una
colusión de las fuerzas anteriormente que estaban unidas de Alianza País, yo digo se coaligaron nuevamente y votaron en contra de esta iniciativa. Y mira tú, Edgar, desde el inicio, pues yo ya me di cuenta que hacia allá iban los tiros, porque un asambleísta de Alianza País propuso que para aprobar estas enmiendas se necesiten mayoría calificada, 91 votos. E incomprensiblemente, y esto no es una inconfidencia, ya pasó, en el bloque de creo íbamos a votar a favor de esa moción, y yo dije, pero ¿cómo vamos a votar a favor de esa moción si está claro que lo que tratan es de boicotear esta iniciativa, como efectivamente sucedió? Pero bueno, eso ya es cosa juzgada y quedará en la historia que los señores revolucionarios que supuestamente defienden la participación ciudadana hacen todo lo contrario cuando llega el caso y el tiempo de permitir la participación ciudadana. Negaron la participación ciudadana. En cuanto a la ley, yo creo que muchos asambleístas conscientes, independientemente de que tal vez pertenezcan a Alianza País, porque yo sí creo que los señores revolucionarios defienden que el Banco Central no tenga autonomía porque ellos metieron mano en la reserva del Banco Central y lo quieren volver a hacer. Felizmente no llegarán al gobierno esta vez, pero independientemente de ese bloque que sí votará en contra de la ley, yo creo que inclusive en el bloque de Alianza País habrán muchos asambleístas conscientes, más allá de esta posible unidad nuevamente que puede existir, estarán por los intereses del país y por los intereses de los ciudadanos ecuatorianos, y se votará aprobando la ley una vez que ésta llegue al Pleno de la Asamblea, luego del informe de la Comisión de Régimen Económico. Bueno, ellos lo que tendrían que estar interesados es en tener los votos necesarios para negar la ley, porque justamente como es una ley de carácter económico urgente, lo que puede suceder es que si es que no hay decisión alguna, como fue lo que sucedió con las reformas constitucionales, aquí pasa por el Ministerio de la Ley ese cuerpo legal y listo. Así es, pero mira, Edgar, sería penoso que esto suceda, ¿no? Porque para entonces estamos los asambleístas, pues ya se negó en dos ocasiones la calificación de esta ley en el CAL por asuntos de forma y asuntos constitucionales. Yo no estuve de acuerdo con Cosa eso, pero bastante bueno, ya... discutible, ¿no? Porque el CAL no sé si es que tenga esas atribuciones. No, yo creo que no tenía esas atribuciones, pero bueno, yo no estuve de acuerdo, pero ya se decidió así. Pero finalmente se constituyó una comisión momentánea para analizar el tema con funcionarios del Ministerio de Finanzas, con funcionarios de la Asamblea Nacional, y ya se acordó un texto más adecuado, digamos así. Y ya fue a la Comisión del Régimen Económico, y yo estoy seguro que en esa comisión se socializará la ley, se tendrá la presencia de ciudadanos, de funcionarios de la función ejecutiva, y se construirá una mejor ley. Y en el Pleno de la Asamblea tenemos la obligación de conocer ese informe, debatirlo, aportar lo que tengamos que aportar para mejorar si vale, si hay posibilidad de mejorar, y aprobar esta ley, Edgar, porque más allá de que efectivamente puedan haber ciertos intereses oscuros en la Asamblea, yo estoy consciente y creo en la sinceridad y buena fe de los asambleístas, y ellos han vivido pues en la dolarización, ellos saben el beneficio que es la dolarización, y yo creo que finalmente se aprobará esta ley. Bueno, justamente las proyecciones y el corto tiempo, ¿no? Porque hasta el 14 de mayo tiene ya que instalarse la nueva legislatura. Entendemos que unos días antes ya cesarán, pues, los actuales legisladores en sus cargos. Entonces el tiempo apremia y son muy pocos los cuerpos legales que pueden aprobar, entre ellos, ojalá este. La tarea fiscalizadora. Supuestamente en esta semana se decide el juicio del ministro de Trabajo, Andrés Ich. Algo se podrá hacer con respecto al exministro Juan Carlos Ceballos, el exministro de Salud. Recordemos, vacunó a su señora madre y luego salió del país. Y parece ser que ningún otro juicio más se podrá llevar a cabo
o se podrá tramitar en esta legislatura? Bueno, en todo caso, en primer término, yo pienso que llegará al Pleno de la Asamblea Nacional el informe de la Comisión de Fiscalización respecto a la actuación del exministro señor Ceballos. Más allá de entrar al detalle de cuál fue su actuación como ministro, de si hizo bien las cosas o si no las hizo tan bien o las hizo mal, pero yo creo que cometió una indelicadeza, Edgar. Cuando uno está en la función pública, debe priorizar sus obligaciones como funcionario público, pues, y entonces más allá de ese amor filial que es justo que lo tenga, y hacia su señora madre, una señora de edad, es justo que lo tenga, pero no tenía por qué vacunar ni priorizar la vacunación a su madre, pues porque eso no puede hacer un funcionario público. Ahí cometió una indelicadeza. Yo no estoy a favor de salir con palo de ciego y a censurar a todo ministro por cualquier cosa que se presente en la Asamblea Nacional, pero en este caso yo creo que sí hay motivo para esa censura. Y luego lo del señor ministro de Trabajo, ahí yo no estoy de acuerdo en ese juicio político y yo no votaré a favor. Pues el señor ministro de Trabajo, ¿qué es lo que ha hecho? Aplicar la ley, y en el tema de que no ha dado los nombramientos a los funcionarios, a los médicos, enfermeras del sector de la salud. No es pues tan fácil en el sector público decir se aprobó la ley y tomen los nombramientos, y si no hay partida presupuestaria, Edgar, ¿cómo entregue ese nombramiento? Entonces hay que ser un poquito cuerdo en cómo se actúa y exigir sí que se cumpla la ley, que se den los pasos necesarios rápidamente para que se pueda entregar los nombramientos que merecen los funcionarios del sistema de salud, pero hay que cumplir ciertos requisitos, no se puede atropellar la ley, porque caso contrario el señor Rich va a ser glosado por Contraloría, Edgar. Vamos a ver qué sucede ahí, porque entre la posibilidad de que exista el juicio político, de que se verifiquen las acusaciones, va de por medio la campaña electoral, ¿no? Entonces, en este momento, tanto el movimiento Creo, Partido Social Cristiano, como el correísmo están tratando de desligarse del actual gobierno. Entonces, en la práctica, cómo actúan frente a este régimen será tomado en cuenta, pues, en la campaña electoral. Pero bueno, eso vamos a ver en las próximas horas. Hay un tema fundamental también que tiene que afrontar la legislatura en estos últimos días de gestión, y es esta, esta investigación, pues, a los legisladores que tenían los carnets de discapacidad. El único, el único caso que va a ser tratado, y ojalá exista el tiempo del caso, no sabemos si es que eso va a suceder, es el del asambleísta Fabricio Villamar. Eso tiene mucho que ver con la comisión que Fernando Callejas está dirigiendo, y con todo el acierto y la legitimidad, la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. ¿Qué debe pasar en el tema de Fabricio Villamar? Brevemente, Edgar, si me permites, 30 segundos. Yo no estoy de acuerdo con esas posiciones de que todo debemos mirar dentro de lo que es las posibilidades políticas. Y entonces hay que censurar al ministro porque eso nos da votos. No, no, no es así. Hay que actuar de manera legal y apegados a la ley. Y yo al menos actuaré siempre en esa línea. Respecto al comité de ética que yo presido, hay que decirlo, el Comité de Ética existió en la Asamblea Nacional y en lo que se llamaba el Congreso Nacional hasta cuando se reformó, se aprobó la nueva ley orgánica de la legislatura en el año 2010, con esa mayoría absoluta que tenía el sector de la Revolución Ciudadana, e incomprensiblemente se eliminó el Comité de Ética. Ahora se constituyó nuevamente ese Comité de Ética y tenemos dos funciones fundamentales, o una función fundamental: recibir denuncias que se presenten contra asambleístas por posible incumplimiento de la ley. Y estas denuncias pueden ser presentadas o por un asambleísta o por un funcionario de la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos actuar de oficio. Y la ley que constituyó nuevamente este Comité de Ética entró a regir el 20 de noviembre del año anterior, 2020. Por lo tanto, denuncias que se hubiesen presentado con anticipación a la vigencia de esta ley, nosotros no lo podemos tratar. Ahora sé que ya el CAL ha calificado la denuncia presentada por el asambleísta Rodrigo Collahuaso
en contra del asambleísta Fabricio Villamar por supuestamente un mal uso del carnet de discapacidad. En todo caso, estoy esperando que esa denuncia llegue al Comité de Ética. Se me ha informado desde la presidencia de la Asamblea que seguramente llegará esa denuncia el día de hoy. Y yo, Edgar, no lo dudes, y estoy hablando en nombre del resto de los miembros del Comité de Ética, somos solamente 5 asambleístas, actuaremos apegados a la ley y daremos curso a esa denuncia siguiendo obviamente el debido proceso. Y nuestro interés, y así estoy seguro sucederá, entregaremos un informe para que el Pleno pueda tomar una resolución respecto a la denuncia presentada. Este Pleno, el Pleno de este periodo actual legislativo. ¿Cómo no? Este Pleno, Edgar, porque mira que felizmente ya en este proceso de acoger y tramitar una denuncia, en la propia ley de la legislatura hay tiempos perentorios y son tiempos más bien cortos. Tan es así que el inmediatamente que ha presentado la denuncia el asambleísta Collahuaso conoció la misma, vio que cumplía formalidades de ley, la ha calificado y se me ha informado y estoy esperando que ese documento me llegue el día de hoy al comité y reitero, nosotros actuaremos igualmente con la celeridad que debe actuarse en estos casos que son, si tú quieres, delicados, pero pues tenemos que actuar apegados a la ley. Y yo lo he dicho antes y lo reitero ahora, siguiendo el debido proceso, actuaré sin favor ni temor, porque así debe ser, y presentaremos el informe dentro de los plazos pertinentes, inclusive antes, para que el Pleno pueda conocer este final informe y tome la decisión que sea pertinente. Bueno, vamos a estar en espera de estas gestiones. ¿Cómo está la percepción electoral de Fernando Callejas? Se debe obviamente al movimiento, creo, por ese movimiento está en la Asamblea Nacional, pero ¿cuál es el mensaje que Fernando Callejas le da al país ya en estas últimas 48 horas de campaña electoral? Edgar, voy a hablar con absoluta sinceridad. Yo no tengo ningún interés personal, yo no tengo ningún interés que no sea el interés del país. Y aquí tenemos que comparar, pues, Edgar, a quién representa el candidato revolucionario señor Arauz. Representa a 10 años de correísmo con todos los excesos que se cometieron en ese periodo. 14 Con años también le están diciendo, ¿no? No, claro, claro, 10 años de correísmo y ha sido, resulta el señor Arauz funcionario también del gobierno del señor Moreno, a quien ha tildado de traidor y del peor gobierno de la historia, pues con ese gobierno estaba trabajando el señor Arauz. Y lo peor de todo, que con esos antecedentes resulta que ha sido, a más de Andrés, no mientas otra vez, ha sido un pipón, pues, un personaje que ha lucrado de los dineros públicos, 12 años supuestamente trabajando en el Banco Central y de esos 12 años, 2 años ha trabajado, el resto del tiempo paseándose por el mundo en comisión de servicios, en estudios, etcétera. Y peor todavía, después de todo este peregrinaje recibe $28,000 como compra de renuncio, lo que sea. Es una barbaridad. Entonces tenemos esos antecedentes y eso es lo que tenemos que ver, pues cuando depositemos nuestro voto y tenemos el otro candidato, una persona seria, una persona que ha trabajado toda la vida, una persona que está llamando a la unidad nacional, al contrario del otro candidato o su tutor que quiere cobrarse venganza. Entonces, votando conscientemente, Edgar, reitero, sin ningún otro interés que el interés del país, debemos votar por Guillermo Lasso para que sea el próximo presidente del Ecuador. Bueno, nosotros hemos estado conversando, hemos dialogado, le hemos hecho entrevistas a Fernando Callejas con mucha frecuencia. Y en los aciagos días de octubre de 2019 comentábamos lo que sucedía. Y es ahora donde nuevamente sale el tema, tanto más que hay un acuerdo, pues un entendimiento entre Andrés Arauz y Jaime Vargas, protagonista de los acontecimientos de octubre 2019. ¿Cree Fernando Callejas que eso le va a reportar votos a Andrés Arauz, por un lado?
Y por otro lado, Arauz ayer hace un acuerdo con el Parlamento Laboral Ecuatoriano, el denominado Parlamento Laboral Ecuatoriano, que aparentemente también va a generar ruido en el movimiento de los trabajadores del Ecuador. De igual manera, ¿logrará la adhesión de los empleados, de los obreros del país, el señor Arauz? Edgar, mira, este apoyo del señor Vargas se traduce en un apoyo personal, pues que no le sumará un solo voto, porque mira, Edgar, los propios altos dirigentes de Pachacuti y de la CONAIE han salido a decir que el señor Vargas ha traicionado a su movimiento y que él no representa a nadie, sino a su propia persona. Inclusive le han declarado persona no grata, alguna cosa de esas. Bueno, Y le han claro, dicho de todo, ¿no? Le han dicho que es de escoria, le han dicho que es un cadáver político, que se ha vendido por un así es. ministerio. Y no dudaría yo que esa sea la realidad, que este apoyo esté condicionado a un ministerio. Entonces pensemos, ciudadanos ecuatorianos, lo que representa la candidatura del señor Arauz y un posible gobierno del señor Arauz. Esa reunión en México con personas que han salido del país por diversos motivos, entre otros porque tienen cuentas pendientes con la justicia. Ahí estaban los señores Alvarado, el señor Ricardo Patiño, el expresidente Correa, bueno, una serie de personajes. Esos son los personajes que estarían en los ministerios si el señor Arauz llega a la presidencia. Y ahora el señor Vargas que quería terminar con nuestra democracia, que es un mariateguista frustrado de último momento, que pretende terminar con nuestra vida institucional. Eso no le va a dar un solo voto, pues, pero de todas maneras nos da un panorama de lo que sería el gobierno del señor Arauz si llega a la presidencia, cosa que felizmente no sucederá. Una verdadera tragedia para el Ecuador, Edgar. Por lo tanto, no podemos olvidarnos efectivamente lo que sucedió en octubre del 2019, cuando se tomaron Quito, cuando incendiaron Quito, cuando en Ambato nos dejaron sin agua potable, cuando no permitían que las ambulancias lleguen con personas que se estaban muriendo a los hospitales, etcétera, etcétera. Esa es la violencia, por más que el señor Arauz ahora diga que la violencia no está de moda, pues ellos encarnan la violencia, y con este apoyo supuesto del señor Vargas está demostrando que el señor Arauz es proclive a la violencia y que en su gobierno existirá violencia sin límites. Eso los ecuatorianos no podemos permitirlo. Tenemos que votar por una persona consciente que ha llamado a la unidad nacional. Tenemos que votar por Guillermo Lasso Mendoza, distinguido amigo Edgar Vázquez y ciudadanos que nos escuchan. Muy bien. Muchas gracias al asambleísta Fernando Callejas. Gracias por este instante, por esta charla. Vamos a seguir pues con mucha asiduidad los diferentes proyectos de ley, los últimos trámites pues que tiene que afrontar la legislatura. Estaremos conversando en los próximos días. Gracias por este tiempo.